Un saludo para todos. En esta grabación voy a estar retomando la última sesión del grupo de apoyo que se realizó el pasado 28 de febrero, en la que brindamos algunos aspectos básicos para incorporar la práctica de la meditación en el día a día, como, como un hábito de bienestar. Bueno, para empezar, es importante recalcar que la meditación es una forma de practicar conciencia plena, pero no es la única. De hecho, hay distintas maneras de practicar conciencia plena. Entre ellas encontramos el yoga, algunas artes marciales, o de hecho, como lo hacemos en terapia, lo que buscamos es incorporar la práctica de conciencia plena en el día a día, no como una práctica formal, sino como algo que podemos hacer independientemente de la actividad a la que nos estemos dedicando. El punto esencial a la hora de practicar conciencia plena es que al hacerlo prestamos atención de manera intencional al momento presente. Esa sería la clave en la práctica de la conciencia plena y por tanto de la meditación. Para empezar, entonces, quisiera también mencionar algunos beneficios de los muchos que se han encontrado que se derivan de la práctica de conciencia plena, sobre todo si es una práctica sostenida en el tiempo. Entre ellos encontramos entonces regular respuestas emocionales, atenuar tensión y el estrés, mejorar la salud física y fortalecer el sistema inmune, intensificar el bienestar en relaciones interpersonales. Encontramos también desarrollar la tolerancia al malestar, aumentar la capacidad de concentración, establecer un balance. También podemos practicar meditación como una forma de vivir la espiritualidad, pero no necesariamente se enfoca en este sentido. Por otro lado, hablando, digamos ya directamente de cómo se hace, cómo se practica la meditación, vamos a hablar entonces de dos formas básicas de hacerlo. Entonces yo puedo meditar abriendo la mente o focalizando la mente. Ahorita vamos a ver focalizando en qué y abriendo a qué exactamente. Pero es importante tener en cuenta que normalmente cuando hacemos meditación estamos usando alguno de estos dos tipos, o abriendo la mente a estímulos y simplemente notándolos, o por el otro lado focalizándonos en un solo estímulo por un tiempo determinado. Entonces, cuando digo abrir la mente, ¿es abrir la mente a qué? O cuando digo focalizar la mente, ¿es en qué? Entonces, básicamente en dos tipos de estímulos. Primero están los estímulos externos, es decir, cualquier cosa que esté fuera de nosotros y que puede ser percibida a través de los sentidos. El gusto, el olfato, el tacto, la visión y los demás. Y también la otra categoría serían los estímulos internos. Aquí caben entonces emociones, sensaciones corporales, pensamientos y cualquier otro evento mental, como los recuerdos, los juicios de la imaginación, es decir, cualquier cosa que pase por nuestra mente. Entonces, básicamente cuando abrimos la mente, digamos, nos ponemos en un modo de percibir de manera abierta con esta disposición cualquiera de estos estímulos. Podemos enfocarnos en abrir la mente a estímulos externos, entonces sería a través de los sentidos, o a estímulos internos, y sería también con esta capacidad que todos tenemos de percibir nuestros estados internos. Una forma de practicar, de hecho esto lo hicimos en la pasada sesión del grupo de apoyo, entonces es una práctica bastante sencilla que se la recomiendo experimentar precisamente para ver cómo les va haciendo. Entonces el ejercicio es bastante simple. Consiste en elegir un objeto cualquiera, de hecho no hay que pensarlo mucho antes de elegir un objeto que tengan simplemente a la mano y van a prestar atención, en este caso visualmente, focalizándose en ese objeto por 3 minutos. Lo recomendable en la práctica de meditación y cualquier forma de conciencia plena es hacerlo gradualmente, de manera que vayamos aumentando la habilidad y podamos sostenerlo por más tiempo. Ahorita de hecho vamos a dar algunas claves sobre cómo saber que mi habilidad para practicar meditación está mejorando.
Entonces en este caso, retomando el ejercicio, simplemente ponen un objeto cualquiera, digamos que yo elijo un tapabocas, un objeto bastante común en estos días, lo pongo enfrente mío y voy a observarlo. Voy a anotarlo con la visión, a percibirlo durante 3 minutos. Para eso puedo poner un cronómetro, de manera que me avise cuando el tiempo terminó. ¿Y qué voy a hacer? Percibir todos los detalles que más pueda. Percibir no es ni analizar, no es reflexionar sobre el objeto, no es encontrarle significados a ese objeto, sino notarlo. Entonces, ¿yo qué puedo notar de un objeto como este? Puedo notar el color, incluso viéndolo sin tocar, puedo notar la textura o imaginarme qué textura tendría. Ah, puedo percibir el brillo, la opacidad que tiene, cómo refleja la luz. Todo ese tipo de detalles los voy a focalizar durante esos 3 minutos. Y lo puedo hacer con cualquier otro objeto o con cualquier otra modalidad sensorial. Entonces, también podría ser un ejercicio como simplemente poner una canción, cerrar los ojos y enfocarme solamente en el estímulo auditivo por 3 minutos, por 5 minutos, como a ustedes les parezca. Inicialmente, como decía ahora, es recomendable iniciar con poco tiempo para ir ganando habilidad. Bueno, en el grupo también compartíamos un poco esta experiencia, cómo fue hacer el ejercicio de notar un objeto. En ese caso aparecieron cosas como me distraje un poco, o por el contrario, algunas personas no estaban muy distraídas, aparecieron algunos pensamientos, y de hecho uno de los efectos más agradables, en mi opinión, de la práctica de la conciencia plena y de la meditación, es que uno puede notar cosas que antes no había notado. Entonces, en este caso, algunas personas dijeron, este objeto cotidiano que tenía aquí todos los días, nunca lo había detallado de esta manera. Entonces, ese es también un buen efecto de la práctica de la meditación, y es que nos permite conectarnos con el presente, con la experiencia tal cual es. De hecho, ese es su principal objetivo, tal como se menciona en la diapositiva. Finalmente, yo como sé que mi habilidad para meditar está mejorando. Lo sé porque puedo notar con mayor rapidez cuando estoy distraído. Entonces, ojo, es muy importante tener en cuenta que meditar, una persona que tiene una habilidad, digamos, mejorada para meditar, no es que no se distraiga, sino que puede notar con mayor rapidez, con mayor facilidad cuando se distrae, ¿cierto? Porque yo puedo estar mirando este objeto por 3 minutos y haciendo el gesto de mirar, pero puedo tener mi mente en otro lado, puedo estar pensando en cualquier otra cosa. ¿Qué voy a hacer después de este ejercicio? ¿O qué implica este ejercicio? ¿O pueden aparecer juicios sobre el ejercicio? Pueden aparecer recuerdos de cualquier evento que haya sucedido. Entonces, la clave no es que no me distraiga, sino que pueda notar rápidamente que me distraje y volver con calma al ejercicio que estoy haciendo. Continuando con estos elementos básicos para empezar a meditar, es importante identificar cuál es nuestra tendencia en cuanto al manejo de la atención y los estímulos internos. Ya esto va a quedar un poco más claro. Entonces, como pueden ver en los cuadros rojos, los seres humanos nos movemos entre dos extremos generalmente. Por un lado están aquellas personas que tienden a evitar y que les genera cierto miedo los eventos internos, como cuáles, los pensamientos, las sensaciones corporales y las emociones. Para estas personas probablemente sea un poco más difícil prestarle atención a lo que está sucediendo internamente. Pueden distraerse muy fácilmente o por el contrario, tienden a engancharse mucho con los pensamientos. ¿Listo? Entonces, para estas personas que están en el extremo, lo ideal es iniciar la práctica de meditación con estímulos externos, tal como hicimos hace un rato con el objeto. Ya saben que sirve cualquier otro objeto y cualquier modalidad sensorial, no tiene que ser la visión, puede ser también el tacto, eh, eh, la audición, el gusto. Listo, cualquiera de esos funcionaría igualmente.
igualmente bien. Luego, la otra tendencia en el extremo derecho encontramos a las personas que tienden a sobreanalizar lo que están pensando o sus sensaciones corporales o sus emociones. Entonces estas personas no lo evitan y probablemente no sienten mucho miedo de esos estados internos, pero como lo sobreanalizan tanto, para ellos probablemente sea difícil, al menos inicialmente, observar esos estímulos como algo de lo que puedo tomar distancia. Listo. Entonces, para estas personas también es recomendable, de hecho, empezar la práctica de meditación con estímulos externos. Bueno, miren que a medida que nos movemos hacia el centro, que sería como el punto ideal, es donde hay mayor control atencional y la persona es capaz de notar, esa es la palabra clave, tanto estímulos internos como externos. Notarlos es simplemente percibirlos, sin analizarlos, sin juzgarlos, sin engancharme con los pensamientos que se detonan a partir de observar ese estímulo, solamente notar. Entonces, si estoy tratando un estímulo externo, soy capaz de simplemente percibir tal cual es, sin añadirle nada que venga de mi pensamiento y de mi conocimiento y de mi experiencia previa. Entonces, a medida que la persona va avanzando en la práctica de la meditación, puede empezar entonces para estas dos personas, estos dos grupos de personas que están en los extremos, gradualmente pueden ir incorporando em, estímulos internos. Eso sería lo ideal. A medida que vaya mejorando la atención, que se den cuenta que se están distrayendo y sean capaces de volver a la práctica, entonces pueden empezar a implementar estímulos internos. Y luego pueden alternar. Lo cierto es que en general, digamos, lo recomendable para cualquier persona que esté tratando de fortalecer el hábito de la meditación es que inicie con estímulos externos. De hecho, esto también se relaciona con cómo se desarrollan los procesos psicológicos. Normalmente, los procesos psicológicos cuando somos bebés, cuando somos niños, parten de una acción externa, pública, no es una cosa privada que hagamos, sino que es algo que aprendemos a hacer afuera y lo vamos incorporando como un proceso psicológico interno, privado. Entonces, en términos generales, es recomendable iniciar con estímulos externos. De aquí pasamos entonces precisamente a una forma de practicar meditación con estímulos internos. Acá también es atención focalizada. En este caso, el ejercicio consiste en observar, prestarle atención a las sensaciones corporales y a los pensamientos que yo experimente durante un lapso, también puede ser de 3 minutos inicialmente. Puedo ir aumentando gradualmente la duración, pero puedo empezar con 3 minutos. Para esto les vamos a dejar en la descripción la lista de reproducción que tenemos con ejercicios de conciencia plena. Varios de ellos, de hecho, están enfocados en practicar ese prestar atención a estímulos internos. Ninguno de ellos dura más de 5 minutos, entonces están, digamos, perfectamente hechos para personas que están iniciando en la práctica de la meditación. Igualmente, como hacíamos esa revisión y compartíamos esa experiencia de observar y notar estímulos externos, también lo hacemos con estímulos internos. Acá la clave es la misma. Yo como sé que mi habilidad para meditar está mejorando cuando puedo notar con mayor rapidez que me estoy distrayendo, que me distraje y puedo volver. En ese volver está, digamos, el mayor esfuerzo, porque es soltar la distracción, soltar ese otro estímulo que a veces puede ser atractivo, una preocupación, algo que queremos resolver, una conversación, una sensación que nos inquieta, una emoción que nos inquieta. A veces es difícil soltarlas, entonces la habilidad está en soltarlo y con calma volver a lo que sea que yo le esté prestando atención. En este caso, a estados internos como sensaciones corporales y pensamientos. Algunas aclaraciones de qué no es la meditación, ya que tenemos algunos elementos básicos. La meditación no es poner la mente en blanco, aunque digamos popularmente tengamos esa idea de la persona que está meditando en una posición siempre muy particular, em, pero no, meditar no es poner la mente en blanco.
Meditar es prestar atención a cierto estímulo o ciertos estímulos o abrir la mente a lo que sea que aparezca en nuestra experiencia interna. La meditación tampoco es eliminar por completo las distracciones. Creo que esto ya queda suficientemente bien explicado, y es que la habilidad mejora no porque no me distraiga, porque las distracciones son completamente naturales, no son patológicas, sino que yo soy capaz de volver rápidamente a redirigir mi atención. La meditación tampoco es una práctica que solamente unos pocos puedan llevar a cabo. No es algo que se haga solamente en el contexto de la terapia, no es algo que solo practiquen las personas que tienen alguna enfermedad mental o algún problema psicológico, no. Así como cualquier persona puede hacer ejercicio, también cualquier persona puede meditar. Siempre hay restricciones, ¿cierto? Con el ejercicio físico. De hecho, también hay algunas restricciones en casos muy específicos con la práctica de la meditación, pero en términos generales cualquier persona puede llevarla a cabo. La meditación tampoco está necesariamente ligada a alguna creencia o tradición religiosa. Es muy común que se practique en el budismo y se ha asociado mucho a esta tradición religiosa y filosófica, pero no necesariamente para practicarlo tengo que hacer parte de dicha tradición. Y finalmente es bien importante mencionar que la meditación no siempre es agradable y no está hecha para que sea siempre agradable. Como decíamos hace un momento, el objetivo es prestarle atención a la experiencia tal cual es. Y la experiencia no siempre es agradable, entonces no habría razón para que la meditación lo fuera. Bueno, lo siguiente es invitarlos a que empiecen esa práctica de la meditación hoy mismo, cuando vean este video. Cualquier momento es adecuado para empezar esta práctica y para empezar a fortalecer este hábito que suele tener muchos beneficios, como lo vimos inicialmente, en la salud física y mental. Entonces lo recomendable es empezar con prácticas de 3 minutos al día e ir aumentando poco a poco. Para quienes puedan beneficiarse más de una práctica guiada, pueden encontrar en nuestro canal la lista de reproducción con varios ejercicios. Y también les vamos a dejar en la caja de descripción las instrucciones para que reciban un diario de meditación. Simplemente van a diligenciar un par de datos en nuestro sitio web y al correo les estará llegando un diario de meditación para que ustedes puedan registrar cómo es esa experiencia y puedan hacer un seguimiento de cómo va mejorando la atención, porque de hecho en el mediano y largo plazo va mejorando. Finalmente, una cita de Sam Harris, es un neurocientífico bastante conocido por promover la práctica de la meditación, y él en uno de sus libros menciona que para experimentar los beneficios de andar por el camino, no es necesario que lleguemos al final. En este caso es bien importante porque a veces podemos sentir que no estamos progresando, sobre todo al inicio, porque puede haber muchas distracciones, pero de hecho los beneficios de la meditación no vienen cuando tengamos una habilidad avanzada para practicar la meditación. Los beneficios vienen desde el principio, desde los primeros 3 minutos que logramos hacer, reenfocándonos tantas veces como sea necesario, no importa cuántas veces me distraiga. Lo importante es persistir en el ejercicio. Entonces, aquí queda la invitación. Recuerden que el grupo de apoyo está abierto al público, no tiene ningún costo y tenemos sesiones virtuales a través de Google Meet 2 veces al mes. Normalmente estamos abordando temas relacionados con salud mental que son de interés de la mayoría de personas. Entonces esperamos encontrarlos en alguna de las sesiones futuras.